eso, a mí la mayoría que yo un día le brindé apoyo en la Argentina... Estamos hablando que al detenido, cuando recién ingresa a la sala de interrogatorio, se le presenta primeramente un acta en la cual la tiene que firmar una vez terminado el interrogatorio, y en concreto primeramente se le preguntan 5 preguntas, ¿no? Las 5 preguntas, digamos, principales para que la persona se decida a colaborar, ¿no? Sin ningún tipo de intimidación, nada. O sea que son 5 preguntas formales, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Bueno, se pregunta primeramente qué tipo, digamos, de funciones políticas tuvo y a qué grupo pertenecía. Pero la persona normalmente va a decir, no tuve nunca actividades políticas y no pertenecía. Bueno, normalmente, pero normalmente también se le muestra al detenido, ¿no?, un álbum o un archivo en el cual están identificados unos cuantos, digamos, tanto cabecilla como personas de menor importancia dentro de las actividades políticas, ¿no? Nosotros ya, por ejemplo, teníamos 4 álbumes de fotos y fueron los que yo conocí, pero había computador, no tanto con fotos, pero sí con nombres de personas que estaban archivados. O sea que se preguntaba de antemano para saber si la persona iba a mentir o no iba a mentir, ¿no? Pero una pregunta formal, digamos, un poco con pero trampa. ¿cómo iba a mentir? Si es una persona que no tiene nada que ver con un Tupamar o con un comunista, con un anarquista, ¿qué tiene? La persona puede declarar que no tiene nada que ver. ¿Cómo hacen para hacerlo caer en alguna trampa? Porque la persona, por lo general, digamos, se asusta. Ya al momento que está detenida se asusta porque conoce, digamos, las personas que están involucradas en algo conocen lo que le puede pasar, ¿no? Hay quien se muestra más nervioso y hay quien se mantiene más en una posición firme, ¿no? Pero siempre se manifiesta nervioso. Entonces, después de hacer esa primera pregunta, se le pregunta, en caso que sea afirmativa la pregunta, que conteste pertenecía a la ROI y mis actividades, por ejemplo, fuera una, yo qué sé, blanqueador, o trabajaba con los lanzavolantes, o trabajaba en la calle, o adoctrinaba personas, se le preguntaba directamente qué nombre o qué código usaba dentro del nivel de la fuerza que integraba, ¿no? Ahora, si la persona seguía contestando, o sea, se identificaba, yo era fulano, se le preguntaba a ver si podía reconocer, en los archivos que yo mencioné, si podía reconocer alguno de los compañeros o contactos que ellos tuviesen, ¿no? Posteriormente se le preguntaban qué tipo de contactos tenían, si contactos, se conocen muchos tipos, por ejemplo, contactos, digamos, aparentes, contactos, digamos, personales, contactos remotos, casos de llamados por teléfono o claves, ¿no? Y entonces se preguntaba qué tipo de contacto tenía y en qué lugar se efectuaban los contactos, ¿no? Después de eso se preguntaba a la persona si en la sede a la que iba o el lugar en que iba conocía la existencia de panfleto o armamento en general, ¿no? Y posteriormente se preguntaba si integró algún tipo de manifestación y, digamos, a qué nivel se mantenía en la manifestación, o si como agitador o como, digamos, espectador dentro de la manifestación, o si estuvo en la manifestación por error, porque muchas de las personas que se les tomó interrogatorio decían haber estado en las manifestaciones, pero por equívoco personal, porque se sabía que dentro de la masa de la manifestación muchos iban a escuchar o simplemente por curiosidad mirar. Ahora surgía también que al llegar el momento de la fuerza entrar a trabajar para disolver la manifestación, hubo gente que quedó aprisionada. Hubo gente que quedó aprisionada. Entonces se le preguntaba primeramente, en un primer enfoque, eso. Por lo general, ¿no?, era muy común que la persona se negara absolutamente todo y contestase que no estaba vinculada a ningún tipo de actividad. Era ahí cuando se le trataba de mentiroso, en primer plano, y se entraba a golpear a la persona bastante fuerte para que se diera cuenta que estaba frente a la autoridad, haciendo los oficiales, y se le mostraba inclusive el archivo de ellos mismos, si en el caso que estuviesen fichados, y se le decía por qué es que estaba mintiendo, ¿no? Que colaborara porque si no allí no iba a tener suerte. Entonces comenzaba ahí recién, digamos, el juego, ¿no?, del saber de más sobre la persona. Un momento, antes de entrar al problema de la tortura propiamente dicha. Si la persona de verdad colaboraba, ¿tenía suerte como le prometían los oficiales? Bueno. ¿O más bien lo condenaban y se terminaba la suerte?
esa suerte nunca existió, ¿no? O sea que el que más, el que menos, siempre se llevó su parte de acuerdo a lo que ellos decían que se merecían, ¿no? Porque hubo casos de gente que habló, digamos, sí, yo estuve integrando tal, digamos, tal escuadra de tal fuerza y nosotros trabajamos en esto y aquello y nada más. Pero esa gente de todas formas fue, digamos, fue torturada posteriormente porque se decía que no quería hablar por un motivo de seguridad personal o lo que nosotros denominamos seguridad colectiva dentro de los compañeros que tenían anteriormente. Ahora, como gracia especial, puede haber, digamos, algún tipo de... no de perdón, porque dentro del militar no existe el perdón, pero puede haber algún tipo de, digamos, de tortura más leve, o sea, preguntarle a la persona y molestarla más seguido, pero siempre se le iba a poner algún tipo de plantón. Siempre se le iba a poner plantón y se le iba a tratar de presentar más gente que pudiese estar detenida o saber exactamente qué tipo de actividad esa persona estuvo, ¿no? Comprometida y tratar de que esa persona comprometiera a más gente. Pero, es decir, que si esa persona contestaba las 5 preguntas sin ningún apremio, sin ninguna tortura, no tenía suerte. Esa persona no tenía suerte, o sea que tenía un poquito más de suerte que los demás porque posiblemente le dicen menos, ¿no? Pero después siempre le van a echar en cara que era un alcahuete, que era un vendido y que no sabía exactamente qué era lo que había hecho, ¿no? O sea que la suerte es muy limitada. Es mentira que vengan a decir de repente que porque colaboraron con los milicos hayan sido gente que no fue torturada, no, eso es mentira. Inclusive ya se sabe, por ejemplo, el caso de aquel médico Pérez, ¿no? Que se han ofrecido conferencias de prensa y todo, gente que ha colaborado. Pero gente que a la larga está condenada y está procesada. Y con el mismo sistema de, digamos, de rigidez que los demás. Bueno, quiero recalcar que si el detenido contesta, ¿no?, las preguntas efectuadas por el personal de inteligencia y acepta haber estado vinculado a algún círculo político izquierdista, ¿no?, o alguna, digamos, actividad extremista, la persona va a ser procesada normalmente, igual a los otros, e inclusive va a estar marcada, no como colaborador, sino como, digamos, un nivel de debatidor mismo, ¿no? Y va a tener problemas. No solo los compañeros políticos, los militares también lo considerarían Sí, traidor. sí, los militares sí, porque le dirían que no sirve absolutamente para nada y, digamos, qué convicción política tenían. No sé, le preguntaban ellos mismos hasta dónde, a qué grado de convicción política tenían en cuanto que vendían lo que ellos mismos habían jugado, ¿no? Bueno, en ese caso de... Así que tampoco era recompensada la persona que colaboraba en todo. No, no. O sea que la compensación era ínfima. Posiblemente alguna visita y nada más, ¿no? Ahora, yo te pongo el siguiente caso. Supongamos una persona que de verdad nunca haya participado en nada. Sí. Igual, de todas maneras, ¿qué le pasa? La persona esa va a decir que no, Bueno, que no, esa que no, persona cinco veces. se va a mantener, por supuesto, de una forma negativa todas las veces que les ha preguntado. Pero, como en general se sospecha de las personas y tienen bastante información positiva dentro de, digamos, de los niveles de infiltración efectuados por las Fuerzas Armadas, se sabe efectivamente quién estuvo y quién no. Quedan casos de personas que están en una situación